Noches. Que el Señor me los bendiga a todos mis hermanos. Vamos a continuar con compartiendo la palabra del Señor por este medio que el Señor nos ha permitido. Antes vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos hable y nos guíe. Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, continuar llevando tu palabra a tu iglesia. Gracias, Padre, y pedimos tu guía y tu dirección, que sea el Espíritu Santo el quien nos hable, quien toque los corazones de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a las Escrituras y allá vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice así el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí, hermanos, la palabra nos habla de un gran hombre de Dios, el profeta Elías. La palabra comienza diciendo entonces, como queriendo decir a continuación. Pero a continuación de qué? Más atrás nos viene describiendo el estado en que estaba el reino de Israel bajo la dirección o el reinado de Acab. Acab era, hermanos, un rey muy malo, idólatra, y tenía bajo toda esa idolatría al pueblo de Israel. Dios no estaba, por supuesto, contento con ello, y hace la escritura un relato de toda la maldad que había de la idolatría en Israel. Y luego comienza diciendo en el verso 1, entonces, como queriendo decir, entonces, he aquí el actuar de Dios. Entonces viene Dios y a través del profeta Elías viene a manifestarse. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el profeta Elías le dice a Acab que viene una sequía. Pero en esas situaciones y en esas circunstancias en que iba a estar el pueblo de Israel, viene el Señor y el profeta Elías, como hombre de Dios, caminando con él, el Señor le dice, allá en el verso 3, le dice, apártate, le dice, de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. El Señor manda a Elías a que se aparte de ahí. Pero notemos cómo dice, y escóndete, dice. Hermanos, el Señor a sus hijos, aquellos que caminan con Él, el Señor los aparta. Y es a eso a lo que nos ha llamado, a que nos apartemos del mal, del sistema del mundo, de toda esa idolatría en que el mundo está. Que nos apartemos, pero que a la vez nos unamos a Él, que a la vez nos guardemos para Él. Pero es interesante saber aquí, hermanos, hacia dónde Dios está
enviando al profeta Elías. Dice que lo manda a Kerit. Kerit, ¿qué precisamente es Kerit? Kerit, hermano, significa cortar. Ahí es donde él lo envía, donde dice, escóndete en el arroyo de Kerit. Y si Kerit significa cortar, es porque Dios va a hacer algo en el profeta Elías. Es porque Dios va a podar algo en el profeta Elías. Y es lo que el Señor hace con sus hijos. El que camina con el Señor siempre está podando o cortando algo ahí en los corazones de ellos. Lo importante aquí es que dice, apártate y vuélvete al oriente y escóndete, le dice. ¿Qué es un escondite, hermanos? ¿Por qué el Señor esconde a sus hijos? No necesariamente es porque le dice escóndete después de haber anunciado a Acab. No necesariamente. Dios nos lleva a sitios donde Él quiere tratar con cada uno individualmente. Nos lleva a escondernos a ciertos lugares apartados. ¿Para qué? Usted y yo sabemos que nos lleva para que podamos tener una relación con Él, una comunión con Él. Esos son los escondites secretos de Dios, donde Él instruye a sus hijos. Esa es la escuela de Dios, donde todos, hermanos, tenemos que pasar. Ahora nosotros nos ha llevado a nuestras casas. ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? ¿Qué está tratando Él con nosotros? En traernos por ciertos días a nuestras casas para que no salgamos. El profeta, y como todo hijo de Dios, debe ser obediente e ir a donde Dios lo envía. Porque es ahí donde Dios instruye, enseña. Y mire lo importante, le dice, escóndete en el arroyo de Kerit. Lo manda a un arroyo. Dios no nos esconde, Dios no nos lleva a lugares sin que no nos esté proveyendo, hermanos. Dios no abandona de por sí a sus hijos, Dios los está alimentando. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver este arroyo con el profeta Elías? ¿Por qué no lo llevó a un río? A un grande río donde pudiese tener abundancia de agua. ¿Y por qué a un pequeño arroyo? Que sabemos que un arroyo solo es por cierto tiempo que está fluyendo el agua y al poco tiempo, generalmente en el verano, se seca. Dios es así con sus hijos. La escritura hemos aprendido que, y a través de la historia hemos aprendido que el hombre generalmente se asienta, mora o vive alrededor de los ríos, de los grandes ríos y lagos. ¿Para qué? Para poder tener prosperidad y gran bendición. Pero ahí está el problema cuando el hombre se asienta, se acomoda y después no se quiere mover de ahí. No es eso lo que Dios quiere. No nos quiere en grandes, no nos da grandes bendiciones en abundancia, porque es muy peligroso para los hijos de Dios que se acomoden, que se queden en ese confort de abundancia. Pero el Señor suple, los manda ahí está Él supliendo las necesidades, lleva al profeta y ahí le
le provee comida a través de unos cuervos. También sabemos que estos ríos de agua, estos arroyos de aguas, hermanos, son aquellas, espiritualmente hablando, son aquellas fuentes de agua de las que el Señor hace beber a sus hijos, con las que por medio de las cuales esas fuentes de agua vivas, por las que el Señor fortalece a sus hijos, los vigoriza, pero ahí los está preparando, hermanos. Ahí los está preparando. ¿Para qué? Para las siguientes etapas. Porque si vamos caminando con el Señor, debemos ir siendo entrenados por el Señor en esa soledad. Pero no tenemos que desesperarnos, hermanos, y tenemos que esperar en el Señor el tiempo que Él quiera. De repente esas aguas, esos arroyos se secan. Dice en el verso 7 del capítulo 17 que estamos leyendo de Primera Reyes: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Cuántos días pasó Elías? No sabemos. ¿Cuántos días fueron para él de cuarentena? No sabemos. ¿Cuántos días son o van a ser para nosotros? No lo sabemos exactamente. Pueden ser más de 30 días. Pero aquel que espera en el Señor, ese es guiado. Ese es guiado en su voluntad y es guiado para bien. Puede ser que los arroyos de fuentes que ahora tenemos, gracias a nuestro Dios, se sequen. Puede ser cualquier cosa, no sé, el dinero, que un momento se le termine, sus provisiones se le terminen, se lleguen a secar. Pero Dios es el que nos está guiando a su pueblo. Es Dios el que, hermanos, guía a su pueblo siempre así. Es porque Dios así lo permite cuando andamos en su voluntad. Elías esperó a que eso fuera. Esos fuentes, hermanos, y todas estas cosas, esos arroyos que estamos ahorita, estas formas de vida que ahorita tenemos, es el Señor quien las cambia. Y es necesario que sucedan, porque esto es, hermanos, la práctica del Evangelio. Esto es de lo que nosotros hemos aprendido y que ahora estamos poniéndolo en práctica. Cambios de formas de vida, cambios de sistemas de vida, de estilos de vida. Ahora le dice el Señor a Elías cuando se seca el arroyo. Dice en el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le dice. Mire, hermanos, cómo es el Señor cuando andamos caminando con Él. Él siempre que nos va a mover, Él lo va a hacer para bien. Él no va a abandonar a sus hijos. Él nunca los hace desfallecer. Los alimenta y los prepara. Ahora envía al profeta a Sarepta. ¿Y qué significa Sarepta? ¿Sabe qué significa? Significa refinar.
Ya se imagina entonces usted cuál era el propósito que tenía con el profeta Elías. Pero nosotros podemos estar ahora esperanzados. Señor, esperamos que esto pase y que los días que vengan sean mejores, que los días que vengan sean en abundancia, que los días que vengan sean como hemos estado. Así esperamos nosotros en nuestra mente. En nuestra lógica esperamos que todo sea resuelto y que volvamos a la vida como hemos venido haciéndolo. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Los de Él son grandes, hermanos. Y eso es lo que nuestra lógica nos dice. Pero el Señor está enviando aquí a Elías a Sarepta. Continuando, el Señor envía a Sarepta al profeta Elías y él obedientemente va. En ese tiempo Sarepta estaba en una situación de sequedad. Pero el profeta va y precisamente para ser refinado. Y mucho más peores son las cosas cuando le dice, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, le dice. Imagínese usted, hermanos, el Señor enviándolo a una mujer viuda. Y no es como nosotros o el profeta podía esperar que después de estar en una situación, después de estar escondido, habérseles secado el arroyo y ahora es enviado a una viuda. Y esta viuda era una viuda pobre. ¿Por qué no lo envía? Podríamos pensar nosotros a una viuda rica. Es lo que el hombre espera. En nuestra mente nosotros esperamos ayuda de una persona que tenga muchos bienes, que tenga mucho dinero, que tenga riquezas para que nos pueda sustentar. Pero en la voluntad de Dios no es así. Manda al profeta a otra situación un tanto complicada, a una viuda pobre, y mucho más cuando la palabra dice que ella está a las orillas, está fuera de la ciudad, dice, recogiendo leña. Eso solo muestra el estado de pobreza en que ella se encontraba, un estado grande de pobreza, pero es escogida por el Señor. La viuda ha sido escogida por el Señor. Cuando el profeta llega, el Señor ya había trabajado en el corazón de ella. ¿En quiénes que pueda estar escuchando el Señor en estos momentos o en estos tiempos de aflicción? El Señor ha tocado su corazón. Si alguien ya el Señor ha tocado su corazón en estos tiempos difíciles, abra su corazón. Aquel hermano que no conoce del Señor, abra su corazón. Como esta viuda, ella abrió su corazón. No tenía prácticamente nada que dar. Su condición era de mucha pobreza, pero fue escogida. ¿Y para qué? Debemos de entender, como todos nosotros hemos sido escogidos, que la escogió para servir al Señor. Ella sirvió. Esta pobre viuda sirvió, hermanos. Sirvió al Señor. Sirvió al profeta por muchos días con lo poco que ella tenía. Ella sirvió, le dio de comer al profeta. Para eso hemos sido escogidos nosotros, no para estar de ociosos, sino para trabajar para el Señor,
podría haber pensado, pero esta mujer nada tenía que dar. Si ella le dice al profeta, le dice que no tenía ni pan. Ella no tenía nada prácticamente para darle, pero se da cuenta cómo el Señor, cuando venimos a Él, en Él somos útiles. En esa situación, hermanos, en que la viuda se encontraba, mire, en el verso 12 hay una situación muy extrema, de ahí del capítulo 17 que dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muchos hermanos llegan a esa situación en estos estados de pobreza, sequedad. A muchos los embarga el dolor, la angustia y el temor. Y quizás algunos también estén pensando en morirse, pero el Señor, aquel que está con el Señor, aquel que tiene el Señor en su corazón, ese, hermanos, tiene que dar el testimonio de que en cualquier situación que se encuentre va a reflejar la vida del Señor. Porque no son las circunstancias las que nos rodean, las que tienen que gobernarnos. Es la vida que llevamos dentro. Es a Cristo en nuestros corazones. No tenemos que vivir nosotros gobernados por las circunstancias en que estamos pasando ahora. El profeta tampoco tenía. Él no tenía nada. Y a donde se dirigía él, pues no era ninguna ciudad próspera como para esperar las grandes bendiciones, a ser bien recibido con banquetes después de esa larga caminata desde allá de Kerit hasta Sarepta. No, hermanos. Aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene vida. Y sabemos que todas estas cosas pasan para bien, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Porque en estas cosas, hermanos, somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si no pasamos estas pruebas? Todas estas situaciones son necesarias. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Vamos, somos como errantes, hermanos. Vamos de paso. El profeta le dice que no tengas temor, le dice en el verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Eso es lo que el Señor nos dice, hermanos. No tengas temor. No tengamos temor. ¿Por qué? Mire, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios provee siempre. Él es proveedor. Él es nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro protector. Pero debemos de tener algo.
Debemos de entender qué es lo que nos está diciendo aquí. Pero hazme, le dijo, a mí primero. Hermanos, en toda situación, el primer lugar lo debe ocupar el Señor en nuestros corazones. Él debe ser primero. La viuda no tenía mucho y lo poco que tenía obedeció y se lo dio al Señor. Él quiere, hermanos, ser el primero en nuestros corazones. Él quiere ser, hermanos, ocupar nuestros corazones. ¿Por qué pasan todas estas cosas, hermano? Porque al Señor no se le da el lugar que corresponde. El Señor ocupa, hermanos, en último lugar y la gente, las personas del mundo han dado en su sistema, en su modo de vida cada quien, en su estilo de vida. Los cristianos debemos de comprender que el Señor cambia toda forma de vida, cambia todo estilo de vida, pero Él debe ser el primero en nuestros corazones, el primero. Nos dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido, hermanos. En otras palabras, le estaba diciendo a la viuda, ocúpate primero de mí. Y eso nos dice a nosotros, ocúpate primero de mí y yo me ocuparé de ti. Todas estas cosas son para hacer eso el Señor en nuestros corazones. Son para instruirnos, para refinar nuestros corazones, para refinar aquello que todavía tenemos ahí, que hay en nuestros corazones y que tenemos que limpiarnos, porque todo esto es preparación. Preparación es donde lo debemos de buscar más a Él. Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Señor, ¿qué viene después? No voy a estar esperando a que el mundo, esperanzado a lo que el mundo me dé. Como creyentes, hijos suyos, vamos a estar esperanzados a Él. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque Él nos prepara. Es Él el que nos pone, nos esconde para que estemos en esa soledad con Él. Es cuando más es que aprendemos para ir después, para poder después afrontar lo que viene. Las situaciones para Elías no eran mejores. ¿Por qué? Porque después iba a enfrentar él otra situación más fuerte que necesitaba estar él fortalecido. Y así es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Sabemos que lo que viene no es fácil, no es de gran bendición y prosperidad. Todos sabemos lo que está en la Escritura. Esto es nada más principio de dolores. Y la única manera de estar preparados es nuestros corazones. Hoy es el momento de aprovechar para que podamos aprender. Elías después tenía que ser influencia, después iba a enfrentarse a situaciones y él estaba siendo preparado. Es nuestro momento. Así, la viuda hizo como el profeta le había ordenado. Y dice en el verso 15 y 16 del capítulo 17, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa, muchos días. Qué bendición, miren. Y dice en el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho
por Elías. Gloria a Dios. Qué bendición, mire. Bendición por haber obedecido. Hermanos. Pero el Señor no pone a sus hijos en grandes cantidades. El Señor no llena los graneros de sus hijos. No dice la palabra que le haya llenado los graneros, que la haya bendecido con abundancia, porque el Señor no quiere que nosotros nos acomodemos, que nosotros nos quedemos estancados, porque no quiere que pongamos las cosas en las bendiciones, en los dones. Él no quiere eso. El Señor va dando las cosas paso a paso, poco a poco. Y así fue. No pasaron, pues, mejor dicho, pasaron días, pero después vinieron otras situaciones. Vea, dice en el verso 17 y 18, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Eso es, hermanos, el caminar con el Señor. El Señor no quiere que nosotros estemos acomodados en las grandes bendiciones, en abundancia, porque el hombre generalmente se queda estancado ahí, pone su corazón o sus ojos en las cosas materiales. El Señor cambia formas de vida. Ahora le llega a la vida las enfermedades y la muerte. Las personas dicen, no, pero el Señor me ama porque me bendice. Está bien, pero cuando lleguen las aflicciones, no vamos a decir que no lo amamos, porque Él es quien hace el día bueno y el día malo. Ahora llegan otras aflicciones para la viuda. ¿Por qué? Pareciese que ella como que había puesto su esperanza en su hijo, como que había puesto sus ojos, la solución que un día de su hijo la iba a sacar de problemas, le iba a ayudar. Y ahora le reclama al profeta, ¿por qué el hijo? ¿Por qué su hijo se ha muerto? ¿Por qué el hijo se enferma? Independientemente, hermanos, de lo que pase, el lugar primero lo debe ocupar en nuestros corazones el Señor. No poner, hermanos, los ojos, sino solamente en Él y únicamente en Él. Como vemos, el Señor no quiere que sus hijos estén en grandes bendiciones, en mucha abundancia, porque Él quiere ocupar el primer lugar. En estos tiempos que estamos pasando, hay muchos que se están dando a la tarea de ser acaparadores. Están acaparando los alimentos, los productos básicos, y no le importa el prójimo que también va a necesitar. Esa no debe ser la actitud del cristiano. Sí, tengamos lo necesario en nuestros hogares, pero al ir a comprar
pensemos que hay muchos necesitando también que van a necesitar comprar. Y esos que hacen eso es como que tuviesen el temor de lo que va a venir luego y se puedan desvaciar los supermercados. El cristiano no va a ocupar esa actitud. El cristiano tiene los ojos puestos en el Señor, sabe que Él proveerá y que todo lo que va a ir haciendo lo va a hacer para bien. Lo va a hacer porque lo que viene son pruebas más difíciles que necesitamos estar preparados, confiar en Él únicamente. No nos vamos a poner a acaparar aquí. Su palabra dice que no hagamos tesoros en esta tierra. Aquí hay polillas que se comen el frijol, se comen el maíz. Imagínese usted que alguien estuviese acaparando y después se acaba todo. ¿No cree que los ladrones también se van a dar cuenta y lo van a ir a saquear? Probablemente así sucede. Nuestra fe es en el Señor. Nuestro caminar es en el Señor, con Él, ante esta angustia de la viuda. El profeta no la, el profeta no la reprocha por esa incredulidad. Y como él, y como todo hijo de Dios, nosotros debemos de estar intercediendo por aquellos enfermos, por aquellos que tienen familiares enfermos. Dejar que el Señor sea quien obre, esperar en Él hasta que sea Él quien obre en cada uno de nuestros corazones y en aquellos que no lo conocen. Hermanos, estos momentos, estos tiempos que estamos pasando, son precisamente para buscar al Señor, esperar en Él, prepararnos, porque para sus hijos, Él siempre quiere lo mejor. Su palabra dice que nosotros seremos refinados como el oro. Y si el Señor llevó a Elías a Sarepta, que es precisamente refinar, igualmente a nosotros nos va llevando por ese camino. Quiere refinarnos, pulirnos. Esa es la vida del creyente. A Él debemos de disponernos, aceptar todo lo que viene sin quejarnos, buscarlo y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que viene? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde me vas a dirigir? Disponernos para Él. Pero respondiendo a toda situación como Él espera que lo hagamos. Solo, hermanos, caminemos con el Señor. Caminemos con Él. Busquémoslo, porque este tiempo de preparación es precisamente para Él usarnos después. Porque así como el profeta estaba siendo preparado para ser usado después, así también nosotros hoy debemos prepararnos. Debemos aprovechar esta preparación del Señor para que después también, como el profeta, seamos de influencia para otros, para el mundo. Actuemos para el Señor, porque eso fue lo que hicieron estos hombres. Actuaron para el Señor. Así nosotros también, después
vamos a actuar para el Señor. Si ahora nosotros nos dejamos preparar. Ese es el mensaje del Señor, hermanos. Y para todo aquel que no lo conoce, es tiempo que así como esta viuda permitió, obedeció, es tiempo que también abran sus corazones. Damos gracias al Señor por este mensaje y le pedimos que haya llegado hasta los corazones de los oyentes. Que el Señor me los bendiga, hermano.